Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una historia que ha emocionado profundamente a todos los fans. Burak Özçivit ha sorprendido al mundo con un mensaje de cumpleaños que hizo llorar a Neslihan Atagül. Un gesto inesperado, lleno de nostalgia y sentimientos, que ha reavivado todos los recuerdos de una relación que marcó una época en el corazón de millones de seguidores. Todo comenzó cuando Burak publicó una foto en sus redes sociales durante la noche de su cumpleaños. En la imagen se le ve soplando las velas, pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la publicación: sigo mirando desde el mismo lugar, con el mismo corazón. En pocos minutos, los fans comprendieron que esas palabras tenían un destinatario muy especial, Neslihan Atagül. La reacción no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron con miles de comentarios, etiquetando a la actriz y recordando los momentos que ambos compartieron en el pasado. Muchos recordaron las escenas inolvidables que protagonizaron juntos, donde la química entre ellos era tan real que traspasaba la pantalla. Pero esta vez, lo que impactó no fue una ficción, sino la emoción genuina que se escondía detrás de las palabras de Burak. Según fuentes cercanas, Neslihan habría visto la publicación en medio de una reunión de trabajo. Al leer el mensaje, no pudo evitar emocionarse. Una persona presente en el momento aseguró que la actriz permaneció en silencio varios segundos, con los ojos brillando. No esperaba que él escribiera algo así, habría dicho en voz baja. A veces, las palabras que no se dicen en años, llegan en el instante menos pensado. Poco después, los seguidores notaron algo aún más sorprendente. Neslihan compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase que parecía responder directamente al mensaje de Burak. En un fondo oscuro y con una música melancólica, escribió: algunos recuerdos no envejecen, solo aprenden a quedarse en silencio. Esta respuesta encendió las redes. Los fans comenzaron a hablar de una posible reconciliación o, al menos, de un cierre emocional entre ambos. Unos días más tarde, un medio turco publicó que Burak habría enviado un mensaje privado a Neslihan después de su publicación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, un amigo cercano al actor afirmó: Burak siempre tuvo un respeto enorme por ella. Lo que escribió fue sincero, sin intención de causar revuelo. Simplemente quiso agradecer a alguien que fue parte importante de su historia. Por su parte, una persona del entorno de Neslihan declaró: ella no se lo esperaba. Ese mensaje la conmovió porque tocó una parte de su pasado que pensaba haber dejado atrás. Sin embargo, también aclaró que la actriz está enfocada en su carrera y en proyectos nuevos, aunque no niega que el gesto de Burak le llegó al corazón. Al día siguiente, la prensa turca comenzó a seguir cada paso de ambos con gran atención. Las cámaras captaron a Neslihan saliendo de un estudio de grabación, con una sonrisa tenue, mientras los periodistas le preguntaban directamente si había leído el mensaje de Burak. Ella, visiblemente tranquila, respondió con un gesto amable: los buenos deseos siempre son bienvenidos. Esa frase, breve pero cargada de significado, fue suficiente para que las redes volvieran a arder. En cuestión de horas, miles de fanáticos comenzaron a crear teorías, videos y recopilaciones de los mejores momentos de la pareja. Algunos afirmaban que ese intercambio de mensajes era la señal de que ambos habían recuperado la comunicación. Otros, más escépticos, lo interpretaban como un simple gesto de madurez emocional. Sin embargo, lo que nadie podía negar era la emoción que había despertado en el público, que revivía con intensidad los recuerdos de aquella historia que alguna vez los hizo soñar. Una fuente cercana a la producción del último proyecto de Burak reveló que el actor había estado especialmente nostálgico los días previos a su cumpleaños. Hablaba mucho del pasado, de las etapas que marcaron su vida, de lo que aprendió. No mencionó nombres, pero todos sabíamos de quién hablaba, confesó esta persona,
subrayando que el actor había pasado por un momento de profunda reflexión personal. Mientras tanto, Neslian se refugió en su círculo más íntimo. Aunque trató de mantener la calma, quienes la conocen aseguran que el mensaje removió sentimientos que creía dormidos. No se trata de amor o de volver atrás, dijo una amiga suya, sino de cerrar un ciclo con gratitud. Cuando lees algo así de alguien con quien compartiste tanto, es imposible no emocionarte. Días después, un detalle volvió a llamar la atención de los fans. Burak publicó una nueva fotografía, esta vez en un parque al atardecer, acompañada de la frase: algunas luces solo brillan cuando el pasado se reconcilia con el presente. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de seguidores que aseguraban que esa era una continuación simbólica del intercambio con Neslian. Esto ya no es nostalgia, es una despedida bonita, escribió una usuaria, mientras otros respondían con esperanza: quizás los destinos que se cruzan una vez, vuelven a encontrarse. Lo cierto es que ambos actores, sin pronunciar una palabra directa, lograron despertar una ola de emociones colectivas. Los medios comenzaron a hablar de un diálogo silencioso, una especie de comunicación sutil a través de frases, imágenes y silencios que solo ellos comprendían. Incluso algunos periodistas especializados en espectáculos afirmaron que esta interacción era una muestra de respeto y cariño que pocas veces se ve en el medio. En una entrevista reciente, un reportero se atrevió a preguntarle a Burak si el mensaje tenía un destinatario en particular. Con su habitual calma, el actor sonrió y respondió: a veces escribimos para nosotros mismos, pero las palabras llegan a quien deben llegar. Esa respuesta fue suficiente para que los rumores se multiplicaran una vez más. Por su parte, Neslian fue vista unos días después en un evento benéfico, luciendo un elegante vestido azul y una serenidad que no pasó desapercibida. Cuando una periodista le mencionó el nombre de Burak, ella simplemente sonrió y dijo: la vida siempre nos enseña que los buenos recuerdos se guardan con cariño. Su tono suave y su mirada reflejaban que, aunque el pasado ya no dolía, aún quedaban emociones guardadas en el rincón más humano del corazón. La historia de este intercambio, breve pero profundo, dejó claro que hay conexiones que trascienden el tiempo. Los fans, conmovidos, continúan comentando en redes, escribiendo mensajes como si fueran testigos de una película que aún no termina. No hace falta volver para sentir que algo fue real, decía un comentario destacado. Y quizás, en eso radique la magia de esta historia, en el reconocimiento silencioso de dos almas que, aunque siguieron caminos distintos, siguen compartiendo un recuerdo que nunca se apagará. Así, el gesto de Burak no solo marcó un momento viral, sino que también devolvió a los espectadores esa sensación de emoción pura que solo las historias verdaderas, o las que parecen serlo, pueden provocar. Un recordatorio de que, a veces, una simple frase puede abrir de nuevo las puertas del corazón que creíamos cerradas. ¿Y ustedes, creen que este mensaje fue solo un recuerdo o una nueva oportunidad para volver a empezar? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias más emocionantes.